Francisco, buenas tardes. Hola Julio, espero que me escuchen bien ahí. Sí, te escuchamos muy bien. Patricia Monreal, buenas tardes, Patricia. Julio, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Gracias. Patricia, ¿qué sucedió? Hoy hubo una manifestación, hubo una marcha, hubo un comunicado de periodistas. ¿Qué han hecho? ¿Qué se ha hecho hoy en protesta por estos asesinatos, Patricia? Bueno, tras conocer el día de ayer el asesinato de Armando, emitimos como colectivo Ni Uno Más, pues un posicionamiento en torno a esto que pues era una muerte anunciada, como bien lo señaló el propio Armando en el video que acabas de reproducir. Las amenazas de muerte, las amenazas en contra de los colaboradores de Monitor no eran cosa nueva. Es verdaderamente lamentable que frente a los señalamientos de Armando, la tónica de las autoridades fue la omisión. No se le proveyeron de las medidas de protección necesarias y bueno, nos encontramos ayer con esta terrible noticia. Por ello, además de el posicionamiento que emitimos el día de ayer, hoy determinamos salir a protestar, a manifestar nuestro repudio por lo que se ha vuelto una escalada en México. En Michoacán tenemos, bueno, ya una larga lista de compañeros asesinados, 11 y 7 desaparecidos de 2006 a la fecha, en donde prácticamente en su totalidad los casos permanecen impunes. Las autoridades han sido omisas en las investigaciones, han sido omisas en proveer las condiciones para el ejercicio periodístico y bueno, y ahora pues evidentemente han sido omisas e ineficientes en generar los mecanismos para la protección de aquellos que levantan la voz y advierten que sus vidas están en riesgo. En esta manifestación, bueno, pues tuvimos presencia en el Pleno del Congreso del Estado, en donde se celebraba una sesión legislativa. Pues accedimos al lugar donde estaban los diputados para, bueno, pues realizar el pase de lista de los compañeros que han desaparecido y que han sido asesinados, demandándoles acciones porque, bueno, pues encontramos como respuesta general condolencias a través de redes sociales de pronunciamientos, pero autoridades, representantes populares no asumen sus responsabilidades en lo que les toca hacer, que no es mandarnos pésames, sino ponerse a trabajar en eso que les corresponde y que la ley les mandata, Julio. Gracias, Patricia Monreal. Francisco Valenzuela, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el ánimo? ¿Cuál es el contexto de lo que está sucediendo? Pues en este caso hablamos de Michoacán, aunque es generalizado en el país, pero concretamente en Michoacán. Francisco, por favor. Pues en Michoacán, y coincidirá Pati conmigo, los periodistas creo que estamos solos, estamos en un estado de indefensión. O sea, si en el caso de Armando, que ya había anunciado y que le mataron a un compañero y lo dejan solo, me parece que no puede haber mayor prueba de que estamos solos. Hoy en la marcha yo, por ejemplo, pues no vi a autoridades, no vi tampoco a dueños de medios de comunicación, es más, ni a directivos de medios de comunicación acompañando la marcha. Estaban casi puros reporteros, fotógrafos, editores, y me parece que esta lucha tiene que ser de todos, tiene que ser no nada más de los reporteros de a pie, sino tiene que ser de los dueños de los medios de comunicación, de los directivos de los medios de comunicación y por supuesto del gobierno, que además no está siendo un interlocutor con estos problemas. Por ejemplo, ayer, en cuanto se dio a conocer la noticia, y hasta la noche y mañana de ayer y mañana de hoy, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya nunca se apareció en sus redes sociales para dar el pésame a la familia, para dar algún mensaje. Hubo un comunicado muy escueto de la Secretaría de Gobierno, una invitación de la Dirección de Comunicación Social a hacer una mesa de diálogo sin que se dijera exactamente cómo va a funcionar. Y me parece, Julio, que estamos solos, y más solos están los periodistas que trabajan en el interior del estado, en el mal llamado interior del estado, en los pequeños municipios, donde en la mayor parte de ellos la delincuencia organizada tiene todo el control, y es doblemente riesgoso hacer periodismo en esos lugares donde además pues todo el mundo sabe dónde viven los periodistas, cómo se mueven, dónde comen, a dónde van a la escuela sus hijos. Es muy complicado. Gracias, Francisco. Patricia Monreal, el presidente de la República dijo hoy en su conferencia mañanera de prensa
que en este lamentable caso de 3 periodistas de ese portal de noticias, 2 tenían protección porque el finado no aceptó la protección. Desde luego, eso no justifica nada, pero se tiene que conocer toda la verdad y tenemos que ser muy puntuales porque hay mucha sopilotada. ¿No aceptó Armando Linares la protección, Patricia? Desde antes de la muerte de Roberto Toledo, Armando había rechazado buscar al mecanismo por considerar, según lo comentó, por considerar que no era funcional, no era real. El mecanismo de pronto funciona más como un tema de resguardo psicológico, el saber, bueno, pues que está ahí, que tu denuncia está presentada, que pueden estar o no al tanto, pero al momento de hacerlo efectivo, pues resulta poco funcional. Hay diferentes compañeros que a pesar de tener el mecanismo, pues han sido asesinados, desaparecidos o sufrido agresiones. Entonces la postura en ese sentido de Armando era determinante, ¿no? Pero más allá de que él hubiera aceptado o no el mecanismo, pues evidentemente había una alerta a las autoridades y me parece que esta respuesta lo que pretende es responsabilizarlo a él por su propia muerte, lo que evidentemente es absolutamente lastimoso y que venga, bueno, pues de parte del propio presidente, pues resulta muy preocupante. Gracias, Patricia. Francisco Valenzuela, ¿qué opinas de ese mecanismo de protección? Que, bueno, pues yo coincido, no conozco el caso específico de Armando Linares ni de los periodistas de este portal Monitor Michoacán, pero pues sí se he escuchado de muchos que te dan tu botoncito de emergencia, que con frecuencia ni siquiera funciona, que te dicen que puedes estar protegido para que presentes tu denuncia con rapidez. En otros casos te ponen, en el mejor de los casos, que te protejan personal policíaco que a veces resultan ser los primeros que te denuncian, que te evidencian, que te ponen, como luego dicen, te ponen en la mira de los malos con los que suelen estar entendidos. En fin, ¿qué opinas, pues, Francisco Valenzuela, del funcionamiento del mecanismo de protección, del que no lo haya tenido Armando Linares, de las palabras del presidente de la República de hoy, Francisco? Sí, para empezar, yo creo que muy pocos periodistas, reporteros de a pie, conocen cómo funciona este mecanismo. O sea, habría que empezar por ahí. Se ha difundido muy mal de parte de las autoridades el cómo se accede a esta protección, qué implica, qué trámites tendría uno que hacer. A nivel de medios de comunicación, yo no creo que haya en las redacciones de los periódicos, de las estaciones de radio, de televisión o de internet una capacitación a los reporteros para decirles cómo tienen que acceder a este mecanismo de protección. Tan es así que pues muchos colegas que yo les he preguntado ignoran cómo funciona y desde ahí estamos mal, ¿no? Pero me parece que esto tendría que ser una responsabilidad de las tres partes, del reportero, del medio de comunicación y del gobierno, que es quien genera este mecanismo de protección. Como bien lo apuntas, Julio, en los municipios es más difícil todavía, porque la gente que está en el crimen organizado o que está queriendo agredir a la prensa, pues se da cuenta inmediatamente cuando algo así sucede, cuando alguien recurre a este mecanismo, y por lo tanto es ponerlo todavía más en la mira, y difícilmente se va a proteger a un periodista de tiempo completo, más cuando hay, digamos, un déficit de personal de seguridad a nivel del Estado. Y en cuanto a las reacciones de los gobiernos, me parecen lamentables, ¿no? Hoy amanecimos con esa noticia, con la muerte del séptimo periodista en México, y lo primero que hace el presidente, pues es otra vez su sección de quienes tienen las mentiras, otra vez atacar a la prensa que no le cae bien, a los columnistas que no le cae bien. Me parece un pésimo mensaje, y a nivel estatal pues también están dando muy malos mensajes el gobierno del estado. Apuntar también que en las manifestaciones del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, más de 30 reporteros, camarógrafos, fotógrafos resultaron heridos, intoxicados o golpeados por la policía estatal y municipal, algunos también hasta detenidos. Y bueno, es lamentable la respuesta que está dando el gobierno ante la situación que traemos los periodistas. Gracias, Francisco. Patricia Monreal, me sumo a quienes dicen ya basta de utilizar las muertes de periodistas como
un proyectil que se lanzan políticos de un lado y de otro. Y te pregunto, ¿qué sucede? ¿Cuál es el periodismo que está en riesgo? El periodismo de élite, es decir, dueños de medios de comunicación, columnistas, conductores de programas electrónicos, directivos, o el periodismo de a pie, el que está directamente en la recolección de la información, ya sea grabaciones, escrito, videos, fotografía, en fin. ¿Cómo ves este tema, Patricia? No, evidentemente el periodismo que está en riesgo es el de a pie. Las vidas que se están cobrando son los periodistas de a pie, los que andan en la calle trabajando, reporteando. Esta guerra política, este uso político que hacen uno y otro bando del tema de las agresiones y violaciones a derechos a periodistas, ha venido a invisibilizar el asunto de fondo. Pareciera que es una estrategia para no abordarse de manera seria, contundente este problema, porque es más cómodo considerar que todo tiene trasfondo político, asumir las responsabilidades que a cada quien le compete. Mientras los compañeros siguen siendo agredidos, siguen siendo asesinados, siguen siendo desaparecidos, y bueno, vemos la cúpula, la parte de arriba, cómo continúan con sus diatribas, con sus pleitos, pero los muertos los seguimos poniendo quienes andamos en la calle reporteando, sacando la información, haciendo la talacha, ¿no? Evidentemente hay que alzar la voz, hay que buscar centrar de alguna manera el tema en la importancia donde la tiene, y no evitar sumarnos, ser parte de esto que ha sido utilizado como un tema político en donde los periodistas de a pie somos la carne de cañón, ¿no? Patricia, gracias. Francisco Valenzuela, pues agradeciéndoles a ambos la posibilidad de estar en contacto y a reserva de lo que deseen agregar, pero te pregunto, Francisco, casi como compañero, aunque esté yo a la distancia, pero me pregunto cómo salir a reportear, cómo salir a cubrir, cómo salir a hacer una nota crítica, cómo señalar las cosas con veracidad en un ambiente como Michoacán. ¿Cómo se le hace, Francisco? Muy difícil. Nosotros quienes estamos, por ejemplo, en las capitales de los estados, en este caso Morelia, yo creo que no lo sufrimos tanto como la presión que puede tener un periodista de Apatzingán, de Nueva Italia, de Álvaro Obregón, de Zamora, que es la ciudad más violenta del mundo, según un ranking que acaba de salir. Esos periodistas realmente salen todos los días a rifarse la vida, o sea, a entrar a una cuestión de vida o muerte, sabiendo que cualquier cosa que puedan publicar los pone automáticamente en riesgo, y sabiendo que quien controla, ya sea una célula del crimen organizado o cualquier otro factor que implique violencia, pues saben dónde vive, como decía hace rato, ¿no? Dónde vive, dónde sus hijos van a la escuela, dónde come, a qué hora entra a trabajar, los tienen ubicados perfectamente. Esos, me parece a mí, corren el doble del riesgo, y quienes estamos acá en las urbes, también obviamente que tenemos miedo, porque en cualquier momento somos vulnerables a una situación así. Pero salimos con miedo. La pregunta es, pues salimos con miedo, pero pues esto es lo que elegimos y esto hacemos. Gracias, Francisco. Patricia Monreal, gracias por esta entrevista, mi solidaridad y mi abrazo a los compañeros que se han manifestado en este día y que están atentos a que haya justicia en este caso y que no haya más impunidad ni más rollo gubernamental en sus diferentes ámbitos. Si deseas agregar algo, Patricia, yo por mi parte te agradezco, y a reserva de lo que desees agregar, Patricia. Bueno, pues agradecerte infinitamente, Julio, el espacio. Pues sí, finalmente recordar que este no es un tema de periodistas, este es un asunto de interés público, tiene que ver con el derecho de acceso a la información de todos, y por eso es tan importante tener la mira en este asunto de las agresiones y violaciones de derechos a periodistas, en donde también los empresarios mediáticos tienen una enorme responsabilidad, también han sido cómplices y omisos frente a las agresiones, desapariciones y asesinatos de los compañeros. Gracias, Patricia. Francisco Valenzuela, muchas gracias por esta oportunidad de platicar, desafortunadamente con este tema, pero gracias, a reserva de lo que desees agregar, Francisco. Nada, Julio, pues gracias, y coincidir con Pati en que
si agreden a la prensa, pues agreden al público, porque finalmente quienes trabajan en los medios trabajan para informarle a la gente, ¿no? Entonces es una agresión a la sociedad en general. Pues gracias a Patricia Monreal, gracias y buenas tardes, Patricia. Gracias, Julio. Gracias, Francisco Valenzuela. Gracias, un abrazo. Hasta luego, gracias a ambos, hasta luego.